Bien, ya tenemos la introducción al éter. Lo he denominado I Ching consejos básicos para consulta oracular. Y el primer punto, he hecho un guión numerado por punto. En el primero he puesto, bueno, os lo he enviado de manera que os ruego que os lo descarguéis. Y también para evitar tener que prolongar las clases y también obligaros a clases que se pueden obviar por medio de la introducción que también os he bajado, como son pocas páginas, ahí se habla profusamente, no en el guión de hoy, el guión de hoy es para la consulta. Y la guía práctica pues contiene lo que muchas veces algunos me habéis preguntado, ¿no? Expresión y una breve introducción histórica, brevísima, pero cogida así con alfileres, lo que yo he considerado más importante hasta el momento en que la hice. Luego hay posteriores investigaciones que aportan más contenido, pero bueno, ahí está lo básico. Está la exposición de los trigramas y también para aquellos que tienen mayor interés referencial por los trigramas, que considero que es natural. Yo, por ejemplo, pues seleccioné uno de los diagramas en el que cada trigrama ocupa una franja horaria del día, cuyo estudio pues, puede aportar elementos si uno hace una relación comparativa entre las horas del día, su actividad, la actividad telúrica, solar, la actividad humana durante esas horas y el trigrama que representa esa franja horaria, pues hay una correlación que podríamos llamar, por usar una terminología que está en boga, que ni entro ni salgo en su valoración, en origen sí, la valoro, pero luego pues no todas las escuelas que dicen hacer merecen crédito. Me refiero a una sincronicidad, un estado de sincronicidad con la naturaleza, lo que podríamos trasladar a términos de Feng Shui o de armonía, ¿no? Es decir, ese conocimiento de los trigramas y su franja horaria, quiera que no, a nivel mental, nos puede poner en una cierta correlación empática con el momento en que estamos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos en las 11:20 y tanto, si tenemos en cuenta que de 6 de la mañana, 6 de la madrugada a 9 de la mañana rige el trigrama Chen, es decir, poner el pie, el primogénito, el que hiende la matriz de la noche y pone el pie vigorosamente para extender el cordel, el tendel de todo el día. Es vigoroso, está lleno, pleno de energía. Es la energía primogénita. Pone el pie y se abre, arriba el dragón, ¿no? Es el entrar en la actividad. Y ese trigrama va de 6 a 9. Esa hora es perfectamente energética. El maestro Lu Su, que era un experto en el conocimiento de las energías telúricas, pues consideraba que ese tiempo era, particularmente la primera hora, entre las 5 y las 6, o 6, era la mejor hora para el aprovechamiento de las energías limpias de entre el cielo y la tierra. Por tanto, para los procesos de meditación. Bien. Sin pretender dogmatizar, pero os doy una correlación que va a resaltar elementos empáticos dentro de vosotros mismos, ¿no? Luego, el siguiente de 6 a 9 es el entrar, es el complemento ideal, Sun, es decir, a Chen, que es la energía del primogénito, le continúa la de Sun, que es la hermana mayor. Lo suave, el viento, ya después de que se ha puesto el pie con energía, se va entrando en los asuntos del día, de 9 a 12. Estamos en Zoom, que es por extensión
y por analogía la capacidad reflexiva de la mente. Y una vez que uno se ha puesto en acción en relación a algo, el trabajo, por ejemplo, siguiendo la pauta que acabo de decir, Chen sería poner el pie, coger el metro, el coche, la bicicleta, echar a andar en busca del trabajo, y Sun sería entrar en la materia específica del trabajo. El profesor que da clase, el que coge el turno para trabajar, entrar flexiblemente en la función hasta permeabilizarse por medio de la razón. En ese periodo estamos. No voy a seguir porque podéis seguir viéndolo, como digo, en los PACUA u 8 signos arquetípicos en la guía de introducción a I Ching. Bien, con esto, con este trabajo que tenéis ahí, que debéis descargaros, obviamos una parte de introducción histórica y también una definición de los trigramas que podéis mirar aquí, que creo haberme extendido con cierto sentido práctico, incluso con esta resonancia de carácter trascendente o metafísico, y que desde luego podéis amplificar si queréis en el libro de Wilhelm. Bien, dicho esto y subrayando la importancia de la utilización de la guía para evitar tener que aumentar el número de clases, especialmente por vosotros, para no teneros colgados dependientemente y económicamente de las clases, pues lo veamos de esa manera. Hoy empezamos con lo que yo llamo esta guía, este guión inicial, que es muy pertinente que lo tengáis en cuenta. Cierto que faltarán puntos o sobrarán puntos para alguno de vosotros y que vosotros podréis complementar con vuestro propio criterio. Pero yo lo he considerado básico. De ese modo lo he llamado consejos básicos para consultas oraculares. Y lo he dividido en apartados. He empezado por el de respeto. El de respeto, que es un término que parece prosaico, nuestra forma cultural actual, hablar de respeto parece como si se estuviera expresando un viejo. En este caso coincide que efectivamente quien se está expresando un viejo. Pero el respeto no tiene nada de viejo. El respeto es una necesidad en cualquier tipo de relación. Con uno mismo, con la persona que tiene al lado, que te ha parido, con quien compartes la vida, con quienes han venido por medio de ti, con tu gato, con tu perro, con el medio ambiente. Y quiero sustanciarlo para que no se quede ahí como una mera expresión protocolaria, para darle densidad. Pues se me ha ocurrido, la primera imagen que me ha saltado a la mente era Napoleón frente a sus soldados en las pirámides de Egipto. Decía más o menos literalmente, no es una transliteración totalmente ortodoxa, pero creo que se ajusta incluso literalmente bastante a la expresión de Napoleón. Desde lo alto de las pirámides, 40 siglos os contempla. La expresión de Napoleón la rebasamos incluso cronológicamente, porque con los ideogramas de I Ching, más de 40 siglos, podemos hablar de 48 siglos por lo menos. Bien, 48 siglos en que es dada a la humanidad que tiene un carácter trascendente, lo cual ya alude de una manera bastante directa al concepto de respeto en relación a él. Su función es trascendente porque es dotar de sentido a la criatura, de sentido universal a la criatura que lo consulta. Además, sucede que viene
por uno de los personajes, el primer personaje a nivel histórico, fundador de la primera, uno de los 5 grandes soberanos chinos, Fuxi, es el del primero de quien, según la leyenda, nos llegan los primeros ideogramas o trigramas, los primeros signos, por no entrar en la disquisición de si fueron primero los trigramas, si fueron primero los hexagramas, que sobre todo esto se puede discutir ampliamente. Los primeros signos para ayudar en la conducción de aquel pueblo original que él, como chamán o como hombre de poder o como elegido, o como lo queramos llamar, sin connotar excesivamente en relación a los elementos de poder con que podemos hoy relacionar las figuras destacadas, que hay demasiada corrupción a lo largo del tiempo, pero si entendemos chamán o soberano en sus orígenes, eran las personas más dotadas para poder llevar la tarea de colaboración que era exigible para una comunidad, para una tribu. No era un asunto arbitrario, ni era el más fuerte porque mataba más, sino el que mayores capacidades tenía, tanto para contemplarse a sí mismo como para contemplar y moderar su relación con el medio en el que había de desenvolverse. Y esta primera persona pues fue Fuxi, que coincidió con ser el primero de los soberanos chinos y además al que se le atribuye el primero de los grandes cánones. Después vendrían el de la medicina y después vendría el de la agricultura, pero el primero es el de la guía del espíritu. Por tanto, el iniciador de las primeras representaciones gráficas de significación del libro de las mutaciones. La siguiente en etapa histórica y unas decenas de siglos después, en la dinastía de los Zhou, otro prócer, el fundador de la dinastía de los Zhou, que dentro de la historiografía china podéis ver actualmente leyendo cualquier libro, que es una dinastía muy valorada por sus aportes culturales y humanos, pues el fundador, el rey Wen, y su hijo, el duque de Zhou, fueron quienes le dieron forma, el primero a los hexagramas y el segundo a las líneas. Después, el siguiente paso, también centenario, otro salto, estamos hablando de muchos años, pues tenemos a otros dos grandes próceres de la cultura universal, como son Lao Tse, que fue bibliotecario general y consultor del libro de las mutaciones, él mismo, a Confucio, es decir, tenemos dos polos distintos, dos hombres creadores de una grandísima envergadura humanística, el primero fundador del taoísmo y el segundo del confucianismo, trabajaron profusamente en la traslación lingüística y en la complementación del libro de las mutaciones. Y no voy a seguir extendiéndome, pues son muchos tiempos, muchos nombres, y no pretendo hacer omisiones que puedan agraviar el carácter, la validez y la honorabilidad de los personajes que han contribuido en la conformación del libro que nos llega. ¿Por qué? Con esto no pretendo hacer un alarde de erudición, pues no soy un erudito,
no quiero tampoco parecer pedante, pero sí quiero dotar de contenido el sentido de respeto, para que el concepto de respeto no suene a eco, no se quede en el libro unos papeles impresos. Es a esa dotación de sentido interno que contiene el libro para lo que pido respeto. De manera que es la primera petición. Es la primera petición en torno a cualquier tipo de consulta. La siguiente, el número 2, el evitar el ritualismo. Acabo de enunciar una serie de grandes personajes y con ello, más que a los propios personajes, el mensaje articulado por medio de ellos, pero que tiene un carácter trascendente, porque proviene más allá de la esfera de lo histórico-temporal. Y ya tendríamos también ahí que entroncar pues, con aspectos a los que con los que trabajaron el físico Nobel Pauli y Jung, con la sincronicidad y con los valores de la temporalidad y de la espacialidad y de los elementos sincrónicos que trascienden el espacio y el tiempo y cómo se dan. Bien, y evitar el ritualismo, sí respeto, ciertamente para una hora de consulta pues se puede poner cada uno según sus costumbres, que te digo yo, desde encender palo santo, poner una rosa o un mantel, pero entendiendo que el ritual es lo de menos. Lo importante es la actitud interior. Ciertamente se pueden encender incienso, se debe guardar ciertas consideraciones de orden material en el ordenamiento de cómo guardo el libro, cómo guardo las monedas, en qué lugar los pongo. Aquí tengo, por ejemplo, puedo citar un ejemplo que podéis, bueno, está en un prólogo de uno de los libros. Borges, que hizo un hermoso poema para el prólogo de la edición de Virgen en Medasa, decía que él lo tenía en un lugar, en un anaquel, donde estaba el guardián de los libros, y en el anaquel que correspondía a la recta música, a los templos y a los jardines. Allí tenía el libro de las mutaciones. Te digo que quizás no haga falta un exceso de exaltación. Estamos hablando de un espíritu poético y literario de gran envergadura y que tuviera todas estas consideraciones que yo, por ejemplo, comparto. No lo comparto en términos prácticos. Ciertamente sí tengo una vitrina para el libro, pero no es exigible siempre que no lo tengáis en cualquier sitio. Así como las monedas y el paño en el que debe ser envuelto. Bien, evitar el exceso de ritualismo, independientemente de que conservéis alguna cierta costumbre a la hora de hacer una consulta. El tercer punto, que ya lo he adelantado un poco al hablar de este segundo, destinar un lugar para el libro, monedas o blog. Libro, obvio, la moneda, obvio, para el oráculo, y blog, obvio también, porque es ya un lugar predestinado para las posibles consultas que a lo largo del tiempo se nos vayan planteando. El cuarto punto lo considero de orden práctico fundamental. En la tradición he oído, no lo suscribo dogmáticamente porque no me gusta suscribir dogmas. Sí sé que se expresaba así en ciertas formas tradicionales chinas
de no recomendar hacer consultas hasta que el libro no se hubiese memorizado, como ese en la actualidad me parece una exigencia que quizás tenga sentido, pero que casa poco con la contemporaneidad, pues, y no soy yo quien para decir si alguien está en condiciones de consultar o no, pero como tenemos un libro consultivo, pues priorizar la orientación y autoconducción a fin de despojarse de los defectos graves de carácter. Es decir, esto entronca con la especificidad de nuestras clases y con la especificidad en la que yo me vi urgido a decantarme cuando después de tener, de dedicarme al estudio vocacional del libro, pude finalmente tener una versión propia. ¿Cuál era mi decantación? Me di cuenta de la imposibilidad general del entendimiento del lenguaje, un lenguaje que tiene 3150 años, pues que puede ser comparable a la traslación de la Biblia, ¿no? Cuya expresión se corresponde con su tiempo y naturalmente pues ponerlo en la contemporaneidad y en la actualidad, pues al urbanita pues ni los elementos tradicionales de culturas lejanas, medio oriental o extremo oriental, así como los símiles de carácter natural le son muy asequibles, ni siquiera la terminología lingüística, pues me di cuenta de que la opción más útil para mí, más próxima, puesto que mi decantación por la literatura era previa, pues era aproximar el lenguaje al lector actual, para que las respuestas oraculares pudieran ser entendidas y asimiladas en el contexto de la manera en que hoy verbalizamos nuestro lenguaje y por medio de él la comprensión del oráculo o de la mera intelección de aquello que nos proponen entender. Sintetizando, priorizamos la orientación y autoconducción. ¿Con qué fin? A fin de despojarnos de los defectos graves de carácter. Cada cultura nos impregna de una serie de costumbres. No hará falta que me extienda mucho. Desde Saigón hasta Marruecos, Portugal, Francia, Holanda o Taiwán, en cada sitio, aunque las necesidades básicas del ser humano son comunes, los giros lingüísticos y las costumbres y las tradiciones morales pues difieren sensiblemente de una parte a otra. No todos están lo suficiente o estamos lo suficientemente afinados respecto de un entendimiento armónico entre el ser que somos y el medio en el que vivimos. De manera que podemos tener costumbres arraigadas en las que creemos firmemente, pero que estén obsoletas. Es decir, si yo me hubiese quedado, y no pretendo denostar peyorativamente las creencias de mis mayores, pero si yo me hubiese quedado a los 7 u 8 años en que me sabía, pues nací en un ambiente ultracatólico y ultranacionalista, pues yo me conocía de la A a la Z todas las oraciones cristianas, católicas y los himnos nacionales. Pues si me hubiese quedado allí y hiciera una traslación tal cual al momento actual, pues seguramente estaría mostrando aspectos excesivamente duros o poco encajables con la moldeabilidad exigible que tiene la contemporaneidad, con una apertura y una suavización de las aristas mucho más amplia y mucho más
universalmente empática. No sé si me he expresado con claridad. Espero entendéis lo que, o de la pareja, el ideal de pareja romántica o de relación no prematrimonial al contexto de la actualidad, o de entender la expresión de la sexualidad en blanco y en negro y con las variantes que actualmente tenemos la capacidad de admitir, pues si uno sigue patrones antiguos o de naciones o de contextos culturales, pues puede uno estar errado. Cuando trabajamos con Yi-Ching para la autoconducción, Yi-Ching va a tener en cuenta el grado de inmersión y de dependencia cultural y moral en relación al país y circunstancias en que vivimos, pero nos va a orientar de manera depurativa con un sentido más trascendente y universal. Por tanto, puede que haya creencias que están muy arraigadas en uno y que tenga uno que ir depurando con el tiempo. No voy a citar al machismo, ¿no? O al patriarcado. Ya están citados. ¿Vale? Bien. Priorizar la orientación de autoconducción a fin de despojarse de los defectos graves de carácter. Punto 6. Recomendable, esto es importante, primera consulta para iniciar autoindagación. Y me he permitido incluso literalizarla. Va de la siguiente guisa. Visión objetiva o fotograma de mi situación personal en el Tao. Yo esta pregunta la considero vital para quien tiene interés en comportarse de una manera armónica con el mundo material y espiritual con el que vive. A esto le podéis dar la forma y que os parezca más, que consuene, que sea más resonante con vuestra intelección racional, ¿no? Yo he puesto aquí visión objetiva o fotograma, y esto de visión objetiva o fotograma podéis transformarlo en radiografía, en escáner, podéis darle la forma literal que os parezca, pero yo creo que visión objetiva o fotograma de mi situación personal en el Tao, entendiendo como Tao mi momento actual, mi destino, mi sino, lo que debe ser, esa sería una primera pregunta importante para tener un reflejo objetivo de sí mismo visto, expreso por medio del libro de las mutaciones. El séptimo punto sería evitar las consultas oraculares banales. Es decir, para esto hay uno de los autores, que ya leo poco, que era un libro de bolsillo, muy bien hecho, ¿no? Pero demasiado liviano. Hablaba, creo que era, no citar el nombre por no equivocarme, creo que era un autor francés, en los años 60. Había hecho una traducción y andaba en medio del círculo de los amigos, pues, en un grupo, en una reunión de amigos. Oye, pero ¿y tú qué has hecho? Yi-Ching ha hecho una versión de Yi-Ching. ¿Y qué os parece si hacemos consultas? Es decir, se pusieron allí indiscriminadamente a hacer consultas. Se armó un galimatía del diablo. Entonces, consultas banales, el libro de las mutaciones no está para eso. De la misma, pues hago una traslación de cierta consonancia ritual o espiritual. No usaría uno la Biblia,
Digo la Biblia porque es un libro nuestro que hasta hay países que lo usan como en las películas americanas, el poner la mano sobre la Biblia para jurar que uno va a decir la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Es decir, no es un libro que se preste, incluso las estampitas, cuando yo era niño decía, no, las estampitas no se rompen o se tiran, se queman. No sé si recordáis, algunos os han llegado ese tipo de costumbre. Entonces, consultar un libro sapiencial que tiene la historia que al principio hemos mencionado y que tiene como finalidad práctica orientar nuestras vidas para ser mejores nosotros mismos y con los demás, no debiera ser utilizado de manera banal. Excuso, no quiero poner ejemplos triviales, porque puede ser que en algún momento lo que a mí me pueda parecer banal no lo sea para otra persona, pero sí que lo tengáis en cuenta. Evitar consultas oraculares de carácter banal. Punto 8. Después de haber agotado las posibilidades racionales, nuestra pregunta debe ser directa y depurada. Con las preguntas racionales, recuerdo, me parece que era, bueno, en la Eneida, Virgilio, que hablamos de tiempos históricos remotos, las culturas antiguas siempre se movían, sus grandes movimientos lo hacían por medio de consultas oraculares, esto no era solo en China, donde están atesorados muchas consultas oraculares de las distintas dinastías sobre omóplatos de bueyes y caparazones de tortuga, pero es que en la Grecia clásica, si nos vamos a la Ilíada y la Odisea, antes de los grandes emprendimientos bélicos o piratescos, se hacían consultas, y también en Roma, en fin, total que Virgilio, creo que en la Eneida, pues habla de que primero, antes de recurrir al oráculo, y estoy perfectamente de acuerdo en ello, y es lo que subrayo en este punto, uno debe por todos los medios racionales de tratar de darle respuesta a aquel problema que tiene delante. Cuando ha agotado todos los recursos racionales, incluyendo la consulta a un amigo que uno tiene por, oye, este tío es muy sensato y además entiende mucho de esto y me puede aconsejar. Pero no obstante, uno lo ha consultado con el amigo y tal, y te ha dado el consejo, y tú le has dado 1000 vueltas, pero todavía el asunto es de tal importancia que tu espíritu no queda satisfecho con las respuestas a las que has llegado y te quedan algunas dudas. Esa respuesta es la que hay que acotar y llevar al oráculo. Pero primero, el trabajo racional. Y finalmente, después de esa depuración, sintetiza uno lo más posible la pregunta para llevarla al oráculo. Nuestra pregunta debe ser directa y depurada. Es el punto número 8. En el punto número 9 tenemos acotar al máximo para que no enlace con otra pregunta o intención secundaria. Abrir campo de estudio respecto de un asunto concreto. Ejemplo. Corresponde conforme a sentido que emprenda el negocio de contando con un capital. Esa sería una posible pregunta. Pero aquí contemplamos 3 preguntas en una. Que serían, corresponde conforme al sentido que emprenda el negocio de, con y con un capital. Ahí podemos entenderlo como una pregunta a nivel coloquial, pero a nivel racional hay que saber seleccionarla. De manera que ahí hay 3 preguntas. Entonces, primero, esa labor racional y depurativa para que la respuesta oracular, que además se expresa en un lenguaje antiguo, pues no nos confunda.
¿De acuerdo? Bien, eso es también de vital importancia. Otro punto, el 10, también de capital importancia. Absoluta sinceridad, no ocultar segundas intenciones. Y pongo un ejemplo. Corresponde conforme a sentido que visite a mi familiar X, hace tiempo que no le veo. Cuando nuestra intención subyacente es pedirle algún favor. Yo le estoy preguntando al oráculo si voy a ver a mi tía Maruja. Y en realidad lo que quiero ir a casa a mi tía Maruja porque me puede favorecer prestándome el tractor o dejándome X cientos o miles de euros. ¿De acuerdo? Es decir, sinceridad para con uno mismo, que es también aspecto depurativo del carácter. No llevarse a autoengaño y no acostumbrarse a autoengañarse a sí mismo y por extensión, si me autoengaño a mí, ¿por qué no voy a autoengañar a mi pareja, a mi padre, a mi hijo, a mi colega, a mi jefe, a mi subordinado? El 11. Al iniciar una consulta, reflejar la fecha y hora. Digo que huyo de los ritualismos y de los dogmas, pero esto tiene un carácter práctico importante, teniendo en cuenta la fragilidad de la memoria. Ay, ¿cuál fue la pregunta que yo hice? ¿Y cuándo la hice? Entonces, si nos remitimos en fecha y hora, estamos retrocediendo por medio de equipos mnemotécnicos inconscientes a donde está albergada nuestra memoria circunstancial. ¿Vale? 12. Después de haber plasmado la pregunta por escrito, es importante incluir nota de la circunstancia o contexto que la ha suscitado. Esto volvemos con los elementos de interrelación mnemotécnica que tiene. Hice esta consulta, pero ¿por qué hice esta consulta? Porque puede ser extremadamente acertada o puede ser muy condicionada emocionalmente por el momento. Es que estuve en una reunión, nos tomamos 3 copas y en aquel momento de exaltación fulanito dijo esto y a mí se me ocurrió. Ya has contextualizado, ya has vuelto al estado anímico. El estado anímico y la contextualización te van a dar datos sobre la firmeza o no de tu pregunta y si era pertinente o no era pertinente. ¿De acuerdo? Bien. Punto 13. Enmarcarla en tiempo. Hoy, esta semana, este mes, este trimestre, este año. Es decir, puedo hacer esto hoy, puedo hacer esto durante esta semana, puedo meterme en este curso en este trimestre. ¿Será posible que este año me meta en el negocio? Es decir, es muy importante enmarcarla en tiempo, porque quizás lo que hoy no es posible puede hacer posible dentro de una semana o puede hacer posible dentro de un mes. O el curso que yo pretendía hacer ya está cerrado, ya no admiten matriculación y la respuesta es negativa y yo puedo entender que es que no debo hacer yoga nunca. Y resulta que lo que no puedo hacer es yoga durante este año o el curso de inglés. Entonces, la depuración de la pregunta va también el saber enmarcarla en el tiempo que uno, conforme a ojo de buen cubero, puede evaluar para un asunto según una consideración general estadística de la duración atribuible a ese asunto, ¿no? Una cosecha o
En fin, un curso, como acabo de decir, es importante. Bien, 14. No repetir una misma consulta si no nos ha satisfecho la respuesta obtenida. Y esto también es relativamente frecuente. Y es un error. Y un error que además está expresamente tipificado en el hexagrama número 4, que es la necedad juvenil. Hexagrama prototipo de la representación maestro-alumno. Maestro el libro, alumno 1. Dice, yo estoy aquí como institución para dar respuesta a lo que me preguntes. Si me preguntas una vez, doy respuesta. Si me preguntas 2 veces lo mismo, porque pones en duda la respuesta mía o no satisface tu deseo interno, no te doy respuesta. Esto lo subrayo y lo he anotado ahí porque desgraciadamente nuestra forma cultural difiere enormemente hoy. Hoy incluso amenazamos a nivel pedagógico con amenazas que no cumplimos, con lo cual estamos retroalimentando la deficiencia del alumno. Te voy a hacer esto, niño, si vuelves a decir esto te quito la Play. Y vuelve a hacerlo y no le quitas la Play. Porque si le quitas la Play no te deja de hacer lo que tú quieres. Pero tú ya has devaluado tu autoridad innecesariamente por deficiencia de esas prisas que tiene nuestra cultura por hacer las cosas para ayer. Cuando el proceso humano es un proceso que requiere su tiempo detenido. ¿De acuerdo? Por tanto, si no te ha gustado la pregunta, la respuesta, no vuelvas a repetir la misma pregunta. Otra cosa. En el punto 15, 15º, he puesto esto. Las respuestas personalizadas, las respuestas son personalizadas. Van dirigidas a la persona que ha consultado el oráculo. Por tanto, conoce el origen de uno, las circunstancias, la psiquis, las proyecciones y los deseos. Por tanto, una respuesta para una persona respecto de algo no es transferible para otra persona respecto del mismo objeto de deseo. ¿Por qué? Porque internamente, lo mismo que la huella dactilar y lo mismo que nuestra personalidad, pero en mucha mayor profundidad, porque implica deseos e historias, historia familiar, historia de sentimientos, historia de elementos ascendentes que tienen influencia sobre nuestro carácter, nuestras propias creencias, la propia situación vital de la persona, no son transferibles. ¿De acuerdo? Bien, ese es otro punto importante. Y por último, pues me he permitido un esquema matriz para el enunciado de las consultas. El encabezado general. Ahí he puesto un prefijo, una forma prefija, ¿no? Que es conforme a sentido. Entendiendo conforme a sentido, explico un poco esto, que podéis amplificarlo o moldearlo como arcilla conforme a vuestro entendimiento cultural y a vuestro uso de argot, con el que os sintáis más empático y que mejor empatice con vuestra cultura y vuestros sentimientos. Es conforme a mi destino, es conforme a mi sino, es conforme a mi Tao, uso Tao, porque estamos hablando de un material de origen chino y como en la actualidad cultural el sentido de Tao parece estar muy difundido en nuestra sociedad y creo que define bastante bien tanto el concepto de destino o de sino o de armonía con el momento actual, pues yo he puesto Tao, pero vosotros podéis poner aquello que más empatice con vuestra empatía interior racional. Es conforme a sentido, sería el prefijo de cualquier consulta. Y ya tenemos. He abierto un paréntesis, idea,
relación, compromiso, emprendimiento, dirección, persona, actividad. Y para estas distintas nomenclaturas de cabecera, me he permitido una cruceta, como lo tenéis ahí, desarrollar la idea, es decir, ¿es conforme a sentido, idea, desarrollar la idea que tengo en mente? Tengo una idea. La idea puede ser de lo que sea. Casarme con esta persona, meterme en un negocio, irme de vacaciones a Haití. Desarrollar la idea que tengo en mente. ¿Es conforme a sentido iniciar esta relación? Relación sentimental, relación de negocios, relación cultural, relación de dependencia económica, relación de dependencia del orden que sea. ¿Es conforme a sentido comprometerme con este curso? Con este curso de acupuntura, con este curso de I Ching, con este curso de biodanza, con este curso de yoga, con este curso de Feng Shui. ¿Es conforme a sentido, otra, aceptar el emprendimiento con esta asociación? Me han propuesto que me una a una asociación, que vamos a irnos al bosque a vivir. Vamos a montar un negocio de vegano o que voy a montar una carnicería. ¿Es conforme al sentido dirigir el proyecto que me han ofrecido? ¿Es conforme al sentido entablar relación con esta persona? De amistad, de camaradería profesional, de intercambio de fluidos. ¿Es conforme al sentido incluir las nuevas actividades en este curso? Es decir, aquí hay un pequeño esquema que es muy pertinente tener en cuenta a la hora de formular una pregunta. Como digo, con el prefijo de es conforme a sentido. Luego desglosando idea, relación, compromiso, emprendimiento, dirección, persona o actividad. Bien. Dicho esto y hecha la consulta, ¿vale? Y la no repetición si no me ha gustado. Puede haber, sin embargo, otras opciones, que es lo que planteo a continuación. En caso de que una respuesta oracular primaria, conforme al modelo descrito, agotados nuestros recursos de interpretación objetiva, no satisfaga nuestros criterios de certidumbre subjetiva, es decir, me queda duda, no lo entiendo, no lo he entendido lo suficientemente bien, estoy en duda, no sé si me está respondiendo que lo haga o que no lo haga. Replantear su posible aclaración por medio del siguiente planteamiento. 2 puntos y 2 ramificaciones. A. Valoración de mi actitud si considero la respuesta obtenida como positiva. Es decir, si yo la respuesta que no he entendido, le pregunto al oráculo, si entiendo esta respuesta que no he entendido, la entiendo como la verifico como positiva para hacer aquello acerca de lo que he preguntado, ¿cómo estoy actuando respecto de sentido? Y la segunda, valoración de mi actitud, si considero la respuesta obtenida
como negativa. Y entonces ya tenemos un abanico triple abierto con una información rica y compleja para saber en qué ubicación estamos en relación al asunto en el que estamos implicados con consulta. Bueno, pues hasta aquí esta clase introductoria. Espero haber tratado los puntos más perentorios. Por favor, estudiarlo por vuestro bien, por el mío, para que no me deis mucho la lata. Disculpad esta manera de hablar. Y nada, nos vemos la semana que viene, Dios mediante, con el primero, con lo creativo. Gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias. Antonio. Dios, buena semana. Hasta la semana que viene. Igualmente. Chao. Gracias. Adiós, Mónica. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Hola, hombre. Chao.